¿Ya? Gracias. Bien, chicos, hemos acabado una unidad, mejor dicho, 2. El egoísmo ético, egoísmo psicológico. Próximo martes, lección. Ahora vamos a avanzar al siguiente capítulo, el utilitarismo del acto. Voy a abreviar así. Tenemos 2 secciones sobre el utilitarismo. El otro es utilitarismo de la regla. ¿Sí? Pero eso veremos después de ver Kant, para respetar el orden que está en el texto de estudio. Bien. Seguimos con el problema de qué es el deber, cuál es el criterio de la obligación. Por lo tanto, este tipo de utilitarismo y el otro, utilitarismo de la regla, son teorías del deber. ¿Sí? ¿Cómo se determina una obligación? ¿Sí? ¿A qué estamos obligados? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Sí? ¿Cómo se determina eso? A ver, recuerden, entonces, a ver, pongamos acá una teoría del deber. Necesitamos, y recuerden, deber u obligación es lo mismo. En general, un sistema normativo tiene 3 calificativos. ¿Sí? A ver, un sistema normativo. ¿Sí? Está compuesto de 3 calificativos de las acciones. Ellas pueden ser o lícitas, se utiliza la A de autorizadas o permitidas, otras son obligatorias y finalmente las prohibidas. ¿Sí? Esa es una prohibición, es una obligación de no hacer algo. ¿Sí? Bien, entonces, permisión o autorización, obligación o deber y prohibición. O también podemos decir lícito y lícito. Ahora, estos 3 calificativos son interdefinibles gracias a la negación. ¿Sí? De modo que basta con que nosotros caractericemos uno de estos calificativos para tener el otro. Ok, entonces podemos hablar de cuál es el criterio de la obligación. ¿Sí? De lo obligatorio. ¿Sí? ¿Sí? Estamos... ¿Y qué es un criterio? Recordemos etimológicamente el verbo krinein significa discernir, diferenciar. ¿Sí? Por lo tanto, en el espacio de las acciones, introducimos aquí esta línea divisoria. A la izquierda está lo lícito, a la derecha lo no lícito. ¿Sí? Bueno, podemos utilizar cualquiera de las negaciones. Este es nuestro problema. ¿Qué es lo que hace que una acción sea obligatoria, prohibida o lícita? Hemos visto la respuesta que da el egoísta. Ahora vamos a ver una segunda teoría. A ver, para que comprendamos la diferencia entre varias teorías, incluida la de Kant, entonces les voy a proponer el siguiente esquema. ¿Sí? Consideremos una acción cualquiera. Es lo que va a merecer el calificativo, uno de estos calificativos. ¿Sí? Una acción A. Bien, ahora, esa acción
puede tener unas ciertas consecuencias o resultados, efectos. Y asimismo, bueno, esto está en el futuro, pero antes de realizar la acción hay ciertos antecedentes. ¿Sí? Entre los cuales está, por ejemplo, una intención. ¿Sí? Ahora, tratamos de evaluar desde el punto de vista ético o moral esta acción. ¿Sí? Entonces, pongámoslo aquí. ¿Es una acción correcta o incorrecta? ¿Justa e injusta? ¿Elogiosa o censurable? ¿Buena o mala? ¿Positiva o negativa? Bien, recuerden, esa evaluación podemos hacerla con pares de opuestos. Ahora, ¿de qué depende esta evaluación? Entonces, hay por lo menos unas 3 tendencias, a la cual podríamos añadir una cuarta, que son las siguientes. A ver, si es que creemos que las consecuencias son lo que determinan el carácter moral o no de la acción, eso es el consecuencialismo. Ya les pongo un ejemplo para que quede claro esto de acá. Si en cambio creemos que son las circunstancias previas a la acción, y sobre todo, pero no exclusivamente, la intención, entonces eso es un antecedentalismo. Y finalmente, si creemos que como tercera alternativa, la evaluación moral de la acción no depende ni de las consecuencias ni de sus antecedentes, entonces podemos decir eso es un intrinsecismo. ¿Sí? Es decir, por sí misma, la acción merece un calificativo moral, aparte de cuáles sean sus defectos y cuáles sean sus antecedentes. ¿Sí? Ahora, les voy a poner un ejemplo para que ustedes noten la diferencia entre estos dos extremos. ¿Sí? El ejemplo es de un asesinato frustrado, fallido, o mejor dicho, un intento de asesinato fallido. Pensemos en 2 personas. La primera quiere matar a la segunda. ¿Sí? Hay ahí una intención. Esto es algo, aquí interviene la voluntad. Por alguna razón, la primera persona quiere matar a la otra, tiene delante así a la víctima o a la que podría morir y tiene un arma en la mano. ¿Ya? O sea, la persona está en su sano juicio, premeditadamente ya ha planificado la acción y el momento de jalar el gatillo, apuntando la pistola, ¿sí? Se atasca el mecanismo y no sale disparada la bala. Por lo tanto, no tenemos ahí ningún herido, no hay un muerto. Pero si es que la pistola o el revólver hubiera estado funcionando bien, entonces teníamos ahí un homicidio. ¿Cómo evaluar esa acción? ¿Sí? La acción de, con la intención de matar, jalar el gatillo, pero no lograr cumplir esa intención. ¿Es buena o mala?
correcta o incorrecta, aceptable o reprochable. ¿Sí? ¿Qué dicen los antecedentalistas? La acción es mala porque la intención fue mala. Entonces, la maldad de la intención se transmite a la acción. O si quieren, se contagia. ¿Sí? Y esa es una visión que está, por ejemplo, en la Biblia. ¿Sí? El mero pensar en hacer algo malo ya es pecado. ¿Sí? Uno puede, piensen, desear la mujer del prójimo es malo, según la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende esta evaluación según el antecedentalismo? De algo que sucedió antes de realizarse la acción. En cambio, para el consecuencialismo, ¿sí? Puesto que los resultados de la acción no fueron malos, no digo que sean buenos, no fueron malos, entonces esa no maldad se traslada a la acción. La acción no fue mala. ¿Sí? Entonces, se ve ahí el contraste en este ejemplo de intento fallido de asesinato, por dónde va el antecedentalismo y el consecuencialismo. La tercera opción es una vía que desconoce las consecuencias, los antecedentes, y tendríamos que hallar en la propia acción en sí misma ciertos rasgos que la hacen que reciba uno u otro calificativo. ¿Ok? Eso es intrinsecismo. Bien. Ahora, entonces, podríamos nosotros agrupar tanto al antecedentalismo como al intrinsecismo como anticonsecuencialismo. ¿Ya? Bien. Ahora, quisiera pasar a definir más precisamente qué afirma el consecuencialismo. ¿Sí? Con respecto a el problema de qué es lo que determina que una acción sea obligatoria o no. Bien, entonces, a ver, pondré acá. Bueno, aquí mismo. ¿Sí? Verán, si es que es teoría del deber, entonces tenemos que decir, es una teoría ética que afirma que es obligatoria aquella acción que produce buenas consecuencias. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, aquí se está dando una definición. Recuerden, la definición habla de, o se refiere a, identidad de significado. Es algo semántico. Y noten algo. A ver. Estamos nosotros calificando las consecuencias, ¿sí?, con este adjetivo. Pero, a ver, puesto con otras palabras, bueno, indiqué la acción que produce, ¿sí? Tiene que haber una relación causal entre la acción y las consecuencias, ¿sí? Ahora, algo característico del consecuencialismo es que para definir lo que es la obligación, en primer lugar tengo que haber resuelto ya qué es el bien, el problema del bien.
Y recuerden, eso nos retrotrae a la unidad, una de las unidades introductorias, creo que fue la número 2, por lo menos la segunda en el programa de la materia. ¿Cuántos bienes intrínsecos hay? ¿Uno o varios? Monismo versus pluralismo. Y la corriente más popular dentro del monismo, el hedonismo. ¿Sí? Bien, entonces aquí debajo o detrás de esta definición de la obligación está la cuestión del bien. Primero, resolvamos la cuestión del bien. En segundo lugar, pasamos a definir lo que es el deber u obligación. Esta dependencia de la obligación con respecto al bien no la admite Kant. O si quieren ustedes, un anticonsecuencialismo. Esto es típico solamente de los consecuencialistas. ¿Ya? Es decir, una prioridad lógica entre bien y obligación. La obligación en términos del bien. ¿Sí? Ahora, aclaro, esta definición que he presentado, creo que no está en Jaspers. Jaspers simplemente se dedica al utilitarismo, pero sí quisiera advertirles que cuando nos topamos con una definición de cualquier término filosófico, tomemos esa definición como algo dado desde determinado punto de vista, en el sentido de que sería ingenuo o una simplicidad creer que esa definición es aceptada por todos los filósofos. Definiciones de ese tipo, yo creo que no las hay en filosofía. A ver, y eso sucede incluso con autores de primera línea a nivel internacional. Ejemplo, la enciclopedia Stanford de Filosofía es la número 1 a nivel mundial y hay un autor que escribe el artículo sobre libertarismo. Por supuesto, tiene que definir qué es libertarismo. Lo hace y hay otro autor que publica en algún lado crítica a la definición que ha dado tal filósofo. ¿Sí? No todos vamos a estar de acuerdo con cualquier definición que se proponga. ¿Sí? Entonces, personalmente para mí, no es lo mismo consecuencialismo que utilitarismo. Esta definición de consecuencialismo puede ser criticada por otros autores o por algunos autores. Personalmente, la he visto en muchos textos, pero simplemente quisiera que ustedes sean conscientes de que esto puede ser cuestionable. Nada más. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahora veamos la definición de utilitarismo del acto. ¿Sí? ¿Qué es el utilitarismo del acto? ¿Sí? El utilitarismo del acto es una especie de consecuencialismo. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos empezar diciendo, es una doctrina acerca de, o una corriente, una tendencia con respecto a el problema de cuál es el criterio de la obligación. ¿Sí? Es una teoría del deber que sostiene qué cosa. ¿Sí? Es obligatoria aquella acción que produce la mayor cantidad de bien. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, bien, explico esto.
Verán, el consecuencialismo simplemente está definiendo la obligación en términos de producir bien. ¿Sí? El utilitarista no se contenta con eso, con que simplemente los resultados sean buenos. Tienen que ser al máximo. Por esto aquí, la mayor cantidad de bien. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Si nosotros eliminamos esto de aquí, producir bien, entonces no habría diferencia entre utilitarismo del acto y consecuencialismo. Sería lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, nuevamente vemos que aquí hay una definición. Estoy definiendo lo obligatorio en función de lo que es el bien. Nuevamente, tenemos esta misma relación. Primero resolvamos qué es el bien y en términos del bien defino lo que es la obligación. ¿Ok? Ahora, esto quiere decir que hay varios utilitarismos dependiendo de si soy hedonista, pluralista o cómo haya resuelto el problema del bien. Los fundadores del utilitarismo son Jeremy Bentham, del cual hablamos en el capítulo sobre egoísmo psicológico, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El papá de John Stuart Mill, James, fue muy amigo de Bentham, de modo que aquí hay una diferencia de una generación. ¿Sí? Ambos eran hedonistas y por lo tanto, si es que adopto esa posición hedonista, ¿sí?, puedo tener yo un utilitarismo hedonista que me dice que es obligatoria aquella acción que produce la máxima felicidad. ¿Sí? La mayor cantidad de felicidad. ¿Sí? Si es que he identificado bien con felicidad, entonces estoy en una versión específica de lo que es el utilitarismo. Ahora, ¿por qué se llama utilitarismo del acto? Porque las consecuencias que se van a considerar son de una acción en particular, en vez de una regla. ¿Sí? Insistiré más en esa diferencia cuando veamos la sección sobre utilitarismo de la regla, después de Kant. ¿Sí? Ok, ahora, entonces, quiero explicar claramente la diferencia entre consecuencialismo concebido de esta manera y el utilitarismo del acto. Pero, sí está prendido el micrófono, ¿no? Ya. Verán, esto está en superlativo. La mayor cantidad. Eso quiere decir que las consecuencias tienen que ser óptimas para el utilitarismo del acto. Las mejores. ¿Sí? No solamente buenas consecuencias, sino las mejores consecuencias, evaluadas de acuerdo a la teoría del bien que uno tenga. ¿Ok? Bien, ahora voy a hacer una distinción entre dos tipos de felicidad, neta y bruta. Fue una de las preguntas del examen. A ver, pongamos felicidad bruta y neta. Aquí la felicidad de la que se habla, ¿cuál es? ¿Cuál de las dos? La felicidad neta. ¿Sí? Verán,
Ya les voy a poner un ejemplo para que quede clara la diferencia. Felicidad bruta es simplemente veamos, número de personas felices. La felicidad neta es el resultado de restar, ¿sí?, a la felicidad bruta, ¿sí?, el número de personas infelices. ¿Ya? Esto es una resta. ¿Sí? Deducimos a la primera cantidad cuántos no son felices. Veamos un ejemplo. Consideremos, a ver, la siguiente matriz. Hagamos el cálculo de felicidad. Supongamos que tenemos, para simplificar, consideremos 3 personas que quieren pasar juntas, digamos, una tarde de sábado, por ejemplo, y tienen veamos, por ejemplo, estas 2 alternativas de acción. ¿Qué hacer? Entonces, voy a poner en esta tabla cómo se siente cada una de estas personas o cómo evalúa estas 2 alternativas, ¿sí?, y luego vemos la felicidad neta y felicidad bruta en cada caso, ¿sí? A ver, por ejemplo, la B podría ser ir a un balneario, a una piscina. Empecemos por ahí. Voy a poner en cada una de las entradas un más o un menos. Por supuesto, se podría... Más significa hay una unidad de felicidad para esa persona. Menos significa una unidad de infelicidad. 0 es indiferente. Ni le produce felicidad ni infelicidad. Podríamos complicar la evaluación poniendo una escala de menos 10 a 10. ¿Sí? Pero para simplificar, supongamos que el balneario a la persona 1 le viene bien, a la persona 2 también y a la 3 indiferente. Veamos la opción A. Podría ser ¿cuál? ¿Alguien sugirió algo? Gracias. Irse de paseo. Digamos, la persona 1 detesta, la persona 2 indiferente y la persona 3 quiere. ¿Ya? Bien. Veamos felicidad neta y bruta de cada una de estas 2 alternativas. Pongamos aquí felicidad bruta, felicidad neta. Entonces, ¿qué hacemos con la felicidad bruta? Simplemente veamos cuántas personas son felices. En la opción A, ¿cuántas personas felices? Aquí hay 1. Entonces pongamos 1. Felicidad bruta de la opción B, irse a un balneario. ¿Cuántas personas felices? 2. Eso es felicidad bruta. Si es que tuviéramos que elegir de acuerdo a la felicidad bruta, lo que tendríamos que hacer es opción B. Ahora veamos qué pasa con la felicidad neta, a ver si hay alguna diferencia. ¿Cómo saco la felicidad neta? Restando a la felicidad bruta el número de personas infelices, si las hay. Aquí en la opción A hay 1 persona infeliz. Por lo tanto, 1 menos 1, felicidad neta, 0. Entonces, este menos cancela el más de acá. ¿Sí? 1 persona feliz menos 1 infeliz, nadie feliz. Ahora, vamos opción B.
A la felicidad neta le restamos el número de personas infelices. ¿Cuántas infelices hay? Ninguna. Por lo tanto, 2 menos 0, 2. ¿Qué es lo que se debe hacer? Según la felicidad neta, eso es lo que manda. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera yo una tercera opción? Por ejemplo, vamos al cine. Y a todos, 1, 2 y 3, les gusta una determinada película. Felicidad neta, 3. Si es que hiciéramos B cuando hay la posibilidad de hacer C, entonces no cumplimos nuestra obligación. Estamos incumpliendo nuestro deber. Entonces, este ejemplo muestra cómo hay que hacer el cálculo de la felicidad. ¿Sí? Esto significa que la ética puede ser una ciencia exacta. Según este criterio, hay una manera objetiva, no, de algún modo objetiva, de saber cuál es nuestra obligación. Pero no es una cuestión de... Este problema no es una cuestión epistemológica. ¿Cómo sé yo cuál es la que debo hacer? Esto se aplica a las acciones. Otra cosa es yo, ¿cómo puedo descubrir? ¿Sí? Entonces, este problema es independiente del conocimiento. Pero ya voy a indicar, no es totalmente independiente del conocimiento, de nuestra información. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, al momento de definir la obligación desde el punto de vista del utilitarismo del acto, lo que cuenta no es dónde hay mayor felicidad en general, sino felicidad neta. ¿Sí? Es decir, aquella que resulta después de haber restado a la felicidad bruta el número de personas infelices. Y en este cálculo, todas las felicidades de cada una de estas personas cuenta por igual. Si es que la persona 1 soy yo, no es que mi felicidad vale más que el de las otras, la felicidad de las otras personas. ¿Sí? Entonces, la felicidad de cada uno cuentan por igual. Cuenta por igual a la de cualquier otro. A ver, ahora les pongo otro ejemplo para que ustedes vean que hay un factor subjetivo en este cálculo que se hace de la felicidad neta. El ejemplo es el siguiente. Imaginémonos que hay un chofer que está en la carretera y 2 caminantes le piden un aventón. El chofer se detiene, le hace subir a los jóvenes y más adelante, por culpa de un tercero, sucede un accidente y mueren los 2 jóvenes a quienes se les estaba dando el aventón. ¿Ya? Bien, entonces tenemos una acción, una consecuencia. La consecuencia es mala. Si quieren ustedes, malísima. Ahora, ¿qué pensaría el utilitarista del acto con respecto a esa acción de darles un aventón?
buena o mala, correcta o incorrecta, debida o prohibida, lícita o ilícita. ¿Sí? A ver, lo que no puede hacer un consecuencialista y tampoco un utilitarista del acto es, veamos qué intención tenía el chofer. Esto no cuenta. Obviamente la intención es buena, quería hacerles un favor, pero el resultado es malo. ¿Cómo evaluamos la acción? Normalmente, cuando uno se sube a un automóvil, está suponiendo que no va a sufrir un accidente. ¿Sí? Ese es un supuesto. Pero las consecuencias están en el futuro y no podemos conocer el futuro. De modo que lo que hay que hacer es, al momento de evaluar alternativas, es manejar la mejor información de que dispongamos y de acuerdo con ella tomar una decisión. ¿Sí? Pero puesto que no somos omniscientes, lo único que se puede exigir a cada persona es el que haga una decisión de acuerdo a su mejor información. ¿Sí? El chofer no tenía conocimiento de qué iba a pasar. Y estamos suponiendo que era un chofer prudente, tenía el carro en buen estado, pero por culpa de un tercero tuvo el accidente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que este ejemplo muestra, que aquello de lo que hablan los utilitaristas es de un deber subjetivo. ¿Sí? Y con esto acabo. ¿Sí? Es decir, esta acción obligatoria está dependiendo de la información que el sujeto maneja con respecto a las consecuencias futuras. ¿Sí? A ver. Actuar de acuerdo a la mejor información de que dispongamos. O sea, hagamos una indagación, recabemos datos, ¿sí? Lo mejor que podamos, y de acuerdo a eso tomemos una decisión, según este criterio utilitarista. ¿Sí? Gracias.